Lárguese de aquí. Usted no tiene lugar aquí. La voz de Jessica resonó filosa, como una navaja cortando en medio de la marcha nupcial. 150 invitados enmudecieron. Yo estaba ahí en medio del gran salón cubierto de flores blancas, mirando a mi nueva nuera en su vestido de seda de ceroto con el rostro rojo de ira, la boca aún temblando de orgullo. Mi hijo Kyle estaba detrás de ella, aturdido como si le hubieran dado una bofetada de viento. No dije nada, solo asentí levemente. Me ajusté el cuello de la camisa y me di la vuelta, dejando atrás los murmullos de los parientes de la novia. Me fui de ahí no por vergüenza, sino porque entendí. Era hora de volver a enseñar la lección que toda mi vida le había prometido a mi esposa. La lección de la gratitud, esa que mi hijo acababa de perder en el día más feliz de su vida. Mi nombre es Frank Mena, tengo 58 años. Soy electricista, dueño de un pequeño taller en las afueras de Chicago. Toda mi vida solo he sabido trabajar con las manos, con cables, con el olor a sudor y a chispas. Sin títulos, sin tarjetas de presentación, pero crié a mi hijo, construí mi casa y viví de mi propio esfuerzo. Kyle es todo lo que me queda después de perder a mi esposa, Elena, la mujer que me enseñó que el amor verdadero no es hablar mucho, sino hacer sin parar. Todavía recuerdo la última noche antes de que Elena muriera. Me tomó la mano y dijo débilmente: «Querido, no importa qué tan alto llegue nuestro hijo en sus estudios, no dejes que olvide estas manos». Se lo prometí, una promesa que creía haber cumplido hasta hoy. La boda se celebró en el Riverside Country Club, un lugar donde cada los del piso probablemente costaba más que mi salario de un mes. Jessica, la esposa de Kyle, eligió ese lugar por su clase. Desde el principio supe que no pertenecía a ese mundo. Gente con trajes de Armani, relojes de oro que hablaban con voz nasal y una media sonrisa. Llegué con mi traje de $300, el mismo que usé en la graduación de mi hijo hace 4 años. En medio de esa multitud, yo era como una mancha de tinta en un mantel blanco, pero no me importó. Vine a ver a mi hijo feliz, no a impresionar a nadie. Antes de la boda, pagué en silencio la mitad de los gastos de la fiesta, porque Kyle me dijo: «Jessica quiere que todo sea perfecto, papá». Asentí. En mi vida nunca había conocido lo perfecto, solo sabía cómo hacer lo suficiente. Sin embargo, a sus ojos, el dinero que tanto me costó ganar parecía no valer nada. Cuando Jessica gritó: «¡Fuera de aquí!», no sentí enojo, solo un vacío frío en el pecho. Miré a mi hijo, el que solía seguirme por todo el taller, el que me rogaba: «Papá, quiero ser electricista como tú». Ahora bajaba la cabeza sin atreverse a mirarme. Me di la vuelta. Caminé lentamente entre las mesas iluminadas, pasando entre miradas de lástima y desprecio. Con cada paso, escuchaba la voz de Elena en mi cabeza. Cuando un hijo olvide la gratitud, déjalo que aprenda de nuevo con el precio del olvido. Apreté el teléfono en mi mano sin llorar, sin enojarme. Solo sabía que después de hoy no solo se cancelaría una boda, sino que comenzaría una lección. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. A la mañana siguiente, antes de que el sol se asomara por la ventana, ya estaba despierto la vieja costumbre de un electricista: levantarse temprano, preparar un café negro y cargado y sentarse a escuchar el tic-tac del reloj en la pequeña casa. Esta casa la construí con mis propias manos hace más de 30 años, ladrillo por ladrillo, cable por cable. Elena solía decir: «La casa no necesita ser grande, solo lo suficiente para dormir en paz». Ahora solo quedaba yo con mi silla de madera que rechinaba y una taza de café frío.
Abrí mi teléfono y miré la foto que alguien me había enviado anoche. En la foto, Jessica reía entre sus amigos de la universidad, su rostro iluminado por las luces, y yo a lo lejos solo se veía la espalda de mi saco gris, ligeramente encorvado. Me reí suavemente. Quizás ese fue el momento en que ella sintió más vergüenza cuando la gente vio la sombra de un electricista entre la multitud de smokings. Cuando Elena vivía, siempre creyó que el mundo no se dividía por clases, sino por cómo las personas se miraban unas a otras. Pero parece que me equivoqué al pensar que mi hijo también creía eso. Recuerdo claramente la primera vez que Kyle trajo a Jessica a casa. Ella miró alrededor del taller los rollos de cable, las tuberías de cobre, el olor a aceite de máquina. Luego sonrió. «¡Qué interesante! Usted trabaja aquí». No le dije. «Este es el lugar donde mantengo a mi familia». Ella guardó silencio. Su sonrisa seguía siendo educada, pero sus ojos ya estaban lejos. Y Kyle me miró con ojos preocupados. «Papá, Jessica es un poco diferente a nosotros, pero es una buena persona». Asentí. No quería ponerlo en una situación incómoda. En ese momento, solo vi a mi hijo enamorado y recordé la mirada de Elena el día que le propuse matrimonio, llena de confianza. Solía pensar que el amor podía cerrar cualquier brecha, incluso entre un trabajador y una persona con estudios. Pero anoche, parado en ese salón dorado, entendí que hay distancias que no se miden en dinero, sino en un falso orgullo. La familia de Jessica era del mundo intelectual. Sus padres eran profesores, abogados y sus amigos todos colegas de Chicago. Hablaban con palabras que yo no entendía, y parecía que lo hacían solo para enfatizar que yo no entendía. Cuando los saludaba, sonreían cortésmente, como si hablaran con un chofer o un mesero. Traté de no darle importancia, pero cada mirada, cada sonrisa era como un pequeño corte, hiriendo poco a poco lo que siempre he conservado: el orgullo del trabajador. Key era diferente. Intentaba mediar. Me ofreció una copa de vino y susurró: «Papá, no te preocupes, la gente de aquí es solo un poco diferente». Lo miré y sonreí con tristeza. «No te preocupes, hijo. Estoy acostumbrado a trabajar bajo luces fluorescentes, no candelabros». Pero esa noche, cuando Jessica se paró en medio del salón, con el rostro pálido y los ojos fríos como el acero, supe que un poco diferente era un eufemismo. Ella no solo era diferente, sino que no quería tener nada que ver con las raíces de las que provenía su esposo. Y a sus ojos, yo no era su suegro, era una mancha en su perfecto vestido de novia. Tomé un sorbo de café frío y murmuré para mis adentros: «Querida, el mundo de nuestro hijo es realmente grande, pero parece que ha olvidado el camino a casa». Esa tarde todavía me dolía la cabeza por la noche de insomnio, pero las voces, las miradas en la fiesta seguían resonando en mi cabeza como el zumbido de un transformador con fuga. No recuerdo quién inició la conversación primero. Solo recuerdo la sonrisa amable de la señora Miller, la madre de Jessica, cuando se acercó a mí mientras los invitados pasaban a la cena principal. «Señor Frank», comenzó con una voz suave como el glaseado del pastel de bodas, «¿puedo robarle un par de minutos?». Me levanté con la intención de cederle mi asiento, pero ella hizo un gesto con la mano. «No es necesario, solo quiero decir algo en privado. Aquí hay un poco de ruido». Salimos al pasillo, donde las paredes estaban cubiertas de óleos y la luz se reflejaba en los candelabros de cristal. El señor Miller, su esposo y su hijo David, que trabajaba en un banco de inversión, ya estaban esperando. Todos me sonrieron excesivamente educados.
Ya había visto ese tipo de sonrisa cientos de veces, la que la gente usa para ocultar su desprecio. «Debe estar cansado», comenzó la señora Miller. «Hoy hay mucha gente. El ambiente es un poco diferente a las reuniones habituales». Sonreí. «No se preocupe. Estoy acostumbrado a trabajar entre el ruido de los taladros y el olor a soldadura. Estas luces brillantes son mucho más agradables». Ella vaciló. Luego dijo como si temiera ofenderme. Solo pensábamos que después de la cena podría irse a descansar temprano. El resto de la fiesta será bastante profesional. Todos son amigos de la Universidad de Jessica, socios abogados, profesores, y los jóvenes suelen hablar mucho de sus profesiones, de leyes de política. Un poco aburrido para alguien ajeno a ese mundo. Los miré 3 rostros con la misma sonrisa. Entendí su indirecta. «Usted no pertenece aquí», respondí lentamente, tratando de mantener un tono suave. «Bueno, gracias por el consejo, pero hoy es la boda de mi hijo. Creo que debería quedarme hasta que los novios se vayan de luna de miel». La sonrisa en su rostro se congeló como pintura seca. La señora Miller asintió levemente y el SNR. Miller respondió: «Por supuesto, la decisión es suya. Solo queríamos que todo saliera bien». Cuando se dieron la vuelta, vi la mirada de David bajar hacia mis zapatos viejos y luego a mi reloj Seiko con la pintura desgastada. Esa mirada lo dijo todo. Regresé en silencio a mi mesa tratando de sonreírle a mi viejo amigo Mike, el pintor al que había invitado. «¿Todo bien, Frank?», preguntó Mike. Asentí sirviéndome un poco más de cerveza. «Todo bien, solo que aquí parece que no falta electricidad, pero hace un frío que cala los huesos». La risa de Mike se apagó cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. Me senté allí mirando las copas de vino espumoso, los vestidos de seda donde antes y comprendí. Esta noche no solo era un invitado a una boda, sino un invitado a otro mundo. Recordé cuando Kyle era pequeño. Cada vez que un amigo se burlaba de él por tener la ropa manchada de aceite, yo le decía: «No importa, hijo, el aceite solo se pega a la ropa de la gente que trabaja». Pero esta noche esa frase no pudo salvarme de la sensación de estar siendo borrado de la memoria de mi propio hijo. La fiesta comenzó. La música sonaba suave como el terciopelo. Las copas de vino tinto brillaban bajo las luces de cristal. Estaba sentado en la mesa 10, en un rincón apartado cerca de la ventana, junto a Mike y la pareja de Tony, mis antiguos vecinos de Cicero Avenue. Vestían de manera sencilla, perdidos en un mar de trajes y vestidos de gala. Miré a mi alrededor. En la mesa principal, Jessica estaba sentada entre sus padres con el rostro radiante como si fuera su coronación. Kyle sonreía a su lado, algo forzado. No podía culparlo. Sabía que estaba tratando de ser un puente entre 2 mundos. El mundo de los trabajadores como yo y el mundo del poder, los títulos y el dinero que su esposa adoraba. Cuando sirvieron el primer plato, la señora Miller levantó su copa por la felicidad de los novios y por un futuro brillante. Yo también levanté mi copa chocándola suavemente con la de Mike. El vino me supo más amargo de lo normal. Escuché en la mesa de al lado el grupo de amigos de la Universidad de Jessica, hablando de casos legales, contratos y acciones. De vez en cuando se reían, miraban en mi dirección, susurraban algo y volvían a reír en voz baja, el tipo de risa que había escuchado muchas veces en las licitaciones. Mitad burlona, mitad compasiva. A mitad de la cena, un hombre de cabello cano, el señor Peterson, un socio de mucho tiempo de la familia Miller, se acercó.
Me estrechó la mano, su mirada algo inquisitiva. «¿Usted es el padre de Kyle?» «Sí». «Ah, el muchacho tiene mucha suerte. Jessica es una chica con un futuro brillante». Dijo suerte con el tono que la gente suele usar para hablar de alguien que acaba de ganar la lotería. Solo sonreí, pero por dentro sentí un ligero crujido, como el de una bombilla quemándose con el plato principal. El ambiente en el salón se volvió aún más extraño. J se inclinó hacia la señora Peterson y dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Kyle tiene mucha suerte de tener el apoyo de su familia. Su padre es una buena persona, solo que es de otro mundo. ¿Otro mundo?, preguntó la señora Peterson levantando una ceja. Es un trabajador manual, ¿sabe? Pero muy dedicado. Siempre respeto a la gente como él. Escuché cada palabra, cada sílaba elegida con la precisión de un bisturí. Gente como él, no como nosotros, sino como ellos. Miré a mi hijo. Escuchó, pero fingió que no. Seguramente esperaba que yo no lo hubiera oído. Tomé un sorbo de cerveza lentamente. En ese momento recordé a Elena. Ella solía decir: «Si la gente te juzga por tu trabajo, déjalos que se quemen en su propio orgullo». Pero hoy ese fuego no quemaba a nadie más que a mí. Cuando la música comenzó a sonar, Kyle invitó a Jessica a bailar. Los dos sonreían radiantes bajo las luces. Me quedé sentado viendo a mi hijo girar con la mujer que él creía que era el amor de su vida. Pero en los ojos de ella vi una mirada diferente, la de alguien que planeaba borrar una parte del pasado. Y entendí que esta noche no era solo una fiesta de bodas, era una despedida entre un padre y un hijo, entre dos mundos que solo compartían un apellido. A mitad de la fiesta me levanté y salí a la terraza a tomar un poco de aire. La luz amarilla se filtraba a través de los cristales, reflejando mi imagen. Un hombre con un traje gastado, la espalda ligeramente encorvada, la mirada perdida en medio de una noche de gala. Las risas, el tintineo de las copas y la música de jazz llegaban desde atrás como un viento extraño. Justo cuando iba a sacar un cigarrillo, escuché la voz de Jessica desde la puerta. Estaba hablando con el señor Peterson con la misma sonrisa dulce, pero cada palabra era afilada como un trozo de vidrio. Sí, claro, el padre de Kyle es una buena persona. Es independiente, trabajador, pero un poco diferente a nosotros. No todo el mundo está acostumbrado al círculo de abogados, ¿sabe? «Ah, entiendo», respondió el señor Peterson con un tono algo compasivo. «De todas formas, el trabajo manual también es valioso». Jessica se rió suavemente. «Sí, por supuesto, siempre y cuando no olviden sus límites. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí parado. Solo sentí que el viento nocturno me helaba el pecho». «Límites», dijo ella. «El límite entre los que tienen un título y los que solo tienen sus manos». Miré mis manos, los callos gruesos, las uñas con un poco de polvo de metal. Solía estar orgulloso de ellas, porque habían mantenido a mi familia durante 30 años. Pero esta noche esas manos se convirtieron en un símbolo de inferioridad. Regresé a la mesa. Kyle estaba hablando con sus amigos con una sonrisa forzada. Me senté tratando de encontrar su mirada, pero él la desvió fingiendo estar ocupado con su teléfono. Lo entendí. Tenía miedo de sentir vergüenza, miedo de que sus amigos supieran que su padre no era abogado ni profesor, sino solo un electricista común. De repente la música se detuvo. El maestro de ceremonias invitó a los novios a dar un discurso. Jessica subió al escenario y tomó el micrófono. Habló de amor, de sueños, del esfuerzo por superar las diferencias en la vida. Todos aplaudieron estruendosamente, pero yo escuché el doble sentido detrás de cada palabra. Diferencias en la vida. Estaba hablando de mí. Cuando las luces apuntaron directamente al escenario,
vi los ojos de Kill. No me miraba a mí, sino al suelo. Por un instante me di cuenta de que había perdido al hijo que pensé que llevaría el apellido Mena con orgullo. La señora Miller, sentada en una mesa cercana, se volvió hacia su esposo y susurró: «Me preocupa que el señor Frank se sienta fuera de lugar». Él se encogió de hombros. «Bueno, pero ya se acostumbrará. La gente como él no suele quedarse hasta tarde en las fiestas. Bebí mi cerveza de un trago. Me quemó la garganta. La gente como él». Esa frase se clavó más profundo que un cuchillo. De repente pensé en Elena. Ella creía que la gente vería el verdadero valor de una persona si vivía con decencia. Pero Elena, parece que el mundo ha cambiado. Ahora a la gente no le importa cómo vives, solo qué vistes, en qué mesa te sientas y qué idioma de los suyos hablas. Me levanté ajustándome la corbata. Solo un pensamiento en mi cabeza. Si me quedaba más tiempo, haría algo de lo que me arrepentiría. Salí a la terraza, respiré hondo, y en ese momento la voz de Jessica sonó detrás de mí. «Señor Frank, necesitamos hablar». Me di la vuelta. Su mirada ya no tenía esa falsa cortesía. Estaba lista para lo que venía, y yo también. Esa noche, justo antes de que comenzara la verdadera tormenta, me llevó a la azotea. La luz de la luna se derramaba sobre el lago artificial detrás del restaurante. El agua brillaba como si estuviera cubierta de plata. La música de adentro todavía se escuchaba mezclada con risas alegres, como si nadie se diera cuenta de que un padre estaba a punto de ser borrado de la fiesta de su propio hijo. Jessica se irguió con las manos entrelazadas frente a su pecho. Su voz era tan fluida como la de alguien hablando ante un tribunal. «Señor Frank, creo que es hora de que se vaya a descansar. Ya vio la ceremonia, se tomó fotos, ya cenó. El resto es solo baile y conversaciones entre colegas». La miré directamente a los ojos con voz todavía tranquila. «Y yo solo quiero quedarme a ver a mi hijo sonreír unos minutos más. Es lo único por lo que vine». «Entiendo», dijo ella, su sonrisa desvaneciéndose. «Pero este es un evento muy importante para nosotros. Kyle está entrando en un mundo diferente y no quiero que nada obstaculice ese paso». «¿Se refiere a mí?», pregunté lentamente. Jessica guardó silencio por un momento, luego asintió. «Sí, usted es su padre y lo respeto, pero somos diferentes. No quiero que mis colegas piensen que vengo de una clase inferior». Me reí suavemente en voz baja. «Una clase inferior». No sabía que había una ley que dictaminara que la electricidad debe fluir de los ricos a los pobres. Ella frunció el ceño. «No malinterprete mis palabras. Puede estar orgulloso de su trabajo. Pero por favor entienda, esta noche no se trata de usted. Se trata de nosotros. Personas que están construyendo un futuro. Personas con educación, con una posición. Repetí mirando a lo lejos las luces brillantes del salón. «Entonces, según usted, el padre de su esposo es una arruga en la foto perfecta de la boda». Jessica se mordió el labio tratando de mantener la voz baja, pero sin ocultar su desdén. «Frank, no quiero que las cosas se pongan incómodas. Solo váyase temprano. La gente entenderá, dirán que estaba cansado. Es la mejor manera de que todo transcurra sin problemas». La miré fijamente por un largo rato. Detrás del maquillaje impecable, vi claramente a una chica aterrorizada de que se descubriera que no pertenecía al mundo al que intentaba entrar. Pero en lugar de luchar con su carácter, eligió pisotear a otros para subir un peldaño más. No me moví. «No estoy cansado, Jessica. Estoy aquí porque pagué esta fiesta con casi un año de trabajo. Y si a usted le avergüenza eso, entonces debería avergonzarse de sí misma». Su rostro se enrojeció. Sus ojos brillaron con ira. «¿De verdad no entiende lo que le digo?» «Claro que sí. Me está diciendo que me largue». Apretó los dientes. «Sí. Si quiere escucharlo directamente,
Lárguese de aquí. Me está avergonzando delante de todos. Su voz resonó a través de las puertas de cristal, y en ese instante la música del salón pareció detenerse también. Me di la vuelta y vi a Kyle parado a unos pasos con el rostro sin una gota de sangre. Jessica tartamudeó. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo la verdad», gritó ella. «No quiero que tu padre arruine nuestra noche». El mundo a mi alrededor se quedó en un silencio absoluto. No escuchaba música ni voces, solo la voz de Elena, como si viniera de algún lugar. Suave y triste. Cuando alguien olvide la gratitud, no te enojes. Deja que aprenda por el precio de su olvido. Exhalé lentamente. En mi mente, una decisión acababa de encenderse. Nadie en el salón seguía bailando. La música se detuvo a mitad de una canción como si hubieran cortado la corriente. Cientos de personas miraban hacia la terraza donde yo estaba. Jessica todavía respiraba agitadamente con el rostro pálido de ira, mientras Kyle permanecía inmóvil como una estatua. No dije ni una palabra, solo metí la mano en el bolsillo, me ajusté la corbata y saqué mi teléfono. «¿Qué está haciendo?», preguntó Jessica con voz temblorosa. Llamando a un amigo, respondí. «Alguien que entenderá perfectamente el límite que acaba de mencionar». Marqué el número de Richard Steinberg. El gerente de mis cuentas en el First National Bank, una persona cuyo nombre por sí solo indicaba que la llamada era importante. Cuando Richard contestó, puse el altavoz, mi voz tan calmada como si estuviera leyendo un contrato. «Richard, quiero activar la cláusula especial en 2 préstamos estudiantiles, las cuentas de Kyle Mena y Jessica Miller». Toda la terraza quedó en silencio. Jessica frunció el ceño. «¿Qué préstamos?» No la miré, solo hablé al teléfono. «Quiero solicitar el reembolso total del capital e intereses con efecto inmediato». Richard vaciló. «Frank, ¿estás seguro?» «Son más de 425.000 en total, lo sabes», asentí. «Estoy seguro. Acaban de informarme que ya no necesitan mi participación en sus vidas. Solo estoy respetando su deseo». Jessica dio un paso atrás. «Está mintiendo. Yo nunca le pedí dinero prestado». Me volví hacia ella, la luz reflejándose en mis ojos como fuego. «No. Entonces, ¿quién crees que pagó tus 3 años de derecho en Northwestern a 82.000 por año? ¿Quién pagó el curso de preparación para el examen de la barra, la laptop, el apartamento cerca de la universidad y el coche que manejas?» Sus labios temblaron. Yo pensé que mis padres, tus padres, pagaron 15.000 por año. El resto 47.000 al año. Fui yo, Kyle se acercó con la voz entrecortada. «Papá, ¿es verdad que también pagaste por mí?» Asentí. 3.400 cada mes, durante 3 años, sin faltar a un solo pago. Levanté el teléfono para mostrarles el historial de transferencias. Cada línea era clara. 15 de septiembre de 2021. Transferencia $, 600 USD. 15 de octubre de 2021. Transferencia 600 $. 15 de noviembre de 2021. Transferencia 7.600 las USD. Jessica tartamudeó. «No puede ser. Yo no sabía, por supuesto que no sabías». La interrumpí. «Porque nunca preguntaste». La gente no pregunta de dónde viene el dinero cuando cree que se lo merece. Nadie respiraba. Los invitados de adentro ahora se agolpaban con los teléfonos en la mano, los flashes parpadeando. Escuché algunos susurros. «Es el suegro. Le deben dinero». Colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo y dije en voz baja: «A partir de ahora, usted y su esposo tienen 30 días para pagar. Si me consideran una mancha, entonces límpienla con su propio dinero». Jessica retrocedió por completo. Las lágrimas comenzaban a caer
mientras Kyle me miraba fijamente, con una mezcla de confusión y vergüenza. Me di la vuelta sin decir una palabra más. Caminé entre la multitud que se abría para dejarme pasar, escuchando solo susurros fragmentados. Una mujer dijo en voz baja: «Ese padre no necesitó gritar, solo tuvo que decir la verdad». Bajé las escaleras. El viento frío me golpeaba la cara, pero por dentro sentía una extraña calidez. Quizás porque acababa de encender el interruptor de la primera lección que mi hijo tendría que aprender por sí mismo. La lección sobre el precio de la ingratitud. Todavía recuerdo la luz en el salón, cuando la puerta de cristal se abrió tras el grito de Jessica. Los invitados se quedaron quietos. La música se detuvo a mitad de una canción. Solo se escuchaba el suave tintineo de los vasos. Me volví para mirar. Un mar de ojos curiosos, compasivos, temerosos. Pero extrañamente ya nadie se reía. Jessica temblaba, sus labios pálidos, su mirada recorría la habitación como buscando una salida. Intentó gritar de nuevo como para salvar su orgullo. «No puede hacer eso. Es la boda de su hijo», respondí, mi voz tan grave y suave que solo los más cercanos pudieron oírme. «Y también es el dinero que pagué para que mi hijo pudiera estar en esta boda». No grité, solo dije la verdad, pero en el aire resonó como un trueno. Kyle se acercó con el rostro pálido. «Papá, ¿es verdad que pagaste todo por los dos?» Asentí, no para obtener gratitud, sino para que ambos tuvieran la oportunidad de volar lejos. Pero si esas alas se usan para despreciar la tierra, entonces tal vez conecté mal el circuito. Esa frase silenció todo el salón. Un invitado susurró: «Tiene razón. ¿Quién podría echar a un padre así?» La señora Miller se acercó tratando de mantener la calma. «Frank, por favor, no hagamos un escándalo. Podemos hablar en privado para evitar malentendidos». Me volví hacia ella. Mi voz no era más alta, pero sí tan afilada como una chispa eléctrica. «No hay ningún malentendido. Usted lo dijo bien. Esto es una cuestión de imagen, ¿verdad? Solo estoy ayudándolos a mostrar su verdadera imagen». Luego me volví hacia Jessica. «Dijiste que soy un ignorante. Es cierto, no tengo un título de abogado, no tengo un doctorado, pero sé lo que es un contrato y entiendo la cláusula que acabas de romper. La cláusula del respeto». Jessica rompió a llorar. Su rostro manchado de rímel tartamudeó. «Está avergonzando a su hijo». Miré a Kyle, sus ojos llenos de confusión. «No, Jessica, tú lo avergonzaste». Yo solo encendí la luz para que él pudiera ver. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y se la mostré al señor Peterson, el invitado que estaba más cerca, el que me había sonreído cortésmente durante la cena. «¿Podría confirmarme qué dice esta línea?» Él miró y asintió. «Transferencia mensual. Préstamo educativo privado. Kyle Menand, Jessica Miller. 37 veces sin faltar un solo mes». Un murmullo se extendió por el salón como una corriente eléctrica a través de una red metálica. Jessica se desplomó en una silla cubriéndose la cara con las manos. La señora Miller retrocedió con el rostro pálido. Kyle se quedó paralizado, moviendo los labios sin poder decir una palabra. Salí lentamente del salón, dejando atrás una mezcla de miradas, compasión, miedo y un poco de admiración. Al caminar hacia el estacionamiento, escuché a alguien decir en voz baja detrás de mí: «Hay rayos que no matan a nadie, pero queman toda la falsedad». No me di la vuelta, solo subí al coche. Arranqué el motor y vi cómo las luces de la boda se desvanecían en el espejo retrovisor. Mi hijo seguía allí, perdido entre las luces de otros. Yo, por primera vez en muchos años, sentí que la oscuridad que tenía por delante era más ligera que las luces que dejaba atrás. Conduje lentamente por la carretera junto al lago. Las farolas se reflejaban en el agua. Manchas amarillas
que se desdibujaban en el parabrisas. No encendí la radio ni pensé en las risas o los aplausos de la boda. Solo había un sonido que podía escuchar, el de mi propio silencio. Dicen que el silencio es oro, pero esa noche pesaba como el plomo. Cada vez que recordaba el rostro de Kyle, sentía una punzada en el corazón. El niño no dijo nada cuando Jessica me insultó. No me defendió, no la detuvo. Solo se quedó allí como un niño perdido en una multitud que ya no reconocía. Me pregunté, Elena, si estuvieras viva, ¿qué harías? Al llegar a casa, apagué el motor, pero me quedé en el coche. La pequeña casa estaba a oscuras. Solo la luz del porche iluminaba nuestra foto de bodas descolorida. Entré y encendí la luz de la cocina. El olor a pintura vieja, el familiar aroma a aceite de máquina, se mezclaron con un vacío sin nombre. Puse las llaves sobre la mesa y abrí mi laptop. En la pantalla estaba la lista de pagos que había guardado cuidadosamente durante los últimos 3 años. Cada línea era un mes de mi vida. $400 para Kyle, $4,200 para Jessica. Había anotado cada detalle, para que vuelen más alto. Ahora, al mirarlo, cada número se sentía como un corte en la palma de mi mano. Repasé la sección de gastos de la boda. 500 sols por el lugar, 5,000 por el banquete, 4,000 por el fotógrafo. Recuerdo que al firmar el contrato, el gerente preguntó, ¿quiere que su nombre aparezca en la factura? Negué con la cabeza. No es necesario, solo ponga familia del novio. Y ahora la familia del novio era expulsada de su propia fiesta. Abrí un cajón y saqué la botella de bourbon que Elena había comprado antes de morir. Me dijo, guárdala, bébela cuando nuestro hijo se gradúe de la universidad. Hice exactamente eso, solo que no esperaba que después de la universidad mi hijo también se graduara en la lección de la ingratitud. Me serví un vaso pequeño bebiendo a sorbos. La garganta me ardía, pero el corazón seguía frío. En mi cabeza la voz de Elena resonó de nuevo. Si un día nuestro hijo olvida la gratitud, no lo golpees ni le grites. Deja que la vida le enseñe en mi lugar. Miré alrededor de la casa. Todo estaba tan silencioso que podía escuchar el tic-tac del reloj. En la esquina de la mesa todavía estaba el rasguño que Kyle hizo cuando era niño, practicando cómo conectar un circuito. En su momento pensé en arreglarlo, pero luego decidí dejarlo como una huella de su infancia. Ahora, al mirarlo, parecía una vieja herida, seca, pero dolorosa al menor contacto. Escribí unas líneas en un viejo cuaderno con la cubierta de cuero desgastada. 15 de septiembre de 2024. Hoy perdí a mi hijo, pero quizás acabo de salvar al hombre en el que se convertirá. Cerré el cuaderno y suspiré. No hubo lágrimas ni rabia, solo un cansancio abrumador, como si toda la electricidad de mi cuerpo se hubiera apagado. Y en esa oscuridad lo supe. La lección apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas, pero la casa seguía fría. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde durante más de 10 años Kylie y yo desayunábamos cada día antes de que él fuera a la escuela. En la pared todavía colgaba su foto de graduación universitaria. Toga azul, sonrisa radiante, y yo detrás con la mano en su hombro. Ahora, al mirarla, veía en mis ojos de entonces toda una vida de confianza. Me quedé mirando tanto tiempo que el café se enfrió. Afuera, los coches pasaban ruidosamente, pero dentro de la casa todo seguía en un silencio sepulcral. Volví a abrir la laptop. Esta vez no para ver las facturas, sino para enfrentar la verdad. Había cambiado tantos años de mi vida por lo que otros llaman estatus social. Quizás me equivoqué al creer que si me esforzaba al máximo, mi hijo no olvidaría sus raíces. En la carpeta, el futuro de Kyle lo había guardado todo. Desde el contrato de la matrícula, las facturas del alquiler
hasta los recibos de los libros de texto. Fui tan cuidadoso no para reclamarlo, sino para recordarme a mí mismo. Soy útil. Todavía estoy ayudando a mi hijo a avanzar. Pero ahora cada número en la pantalla se sentía como una puñalada. Abrí otro archivo. Elena Todd PG. Una foto de mi esposa tomada en el taller, el día que Kyle fue aceptado en la universidad. Llevaba una chaqueta azul manchada de pintura, una taza de café en la mano y una sonrisa amable. Recuerdo perfectamente lo que dijo ese día. Querido, lo logramos. Nuestro hijo tendrá una vida diferente. Yo también sonreí sin imaginar que esa vida diferente sería un lugar donde nos trataría como a extraños. De repente, el teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre de Kyle. Dudé unos segundos y luego contesté. Su voz era ronca y temblorosa. «Papá, yo lo siento. Jessica está en pánico. La prensa no deja de llamar. Alguien grabó un video anoche y lo subió a internet. Toda la fiesta lo vio todo. No dije nada. Solo escuché su respiración agitada. Tiene miedo de perder su trabajo, papá. Miedo de que le cancelen el contrato en el bufete de abogados. Está llorando. Su mamá está tratando de consolarla. Cerré los ojos, mi voz tranquila. Kyle, solo te pregunto una cosa. Cuando tu esposa dijo que yo era un ignorante, que no merecía estar en su fiesta, ¿dónde estabas tú? Hubo silencio al otro lado de la línea. Lo escuché respirar hondo y luego susurrar. Yo solo quería evitar un problema mayor. Eso significa que elegiste quedarte callado. No sabía qué hacer. ¿No sabías o tenías vergüenza de mí? Esa pregunta hizo que el aire se volviera denso. Después de un largo rato, dijo en voz baja: «Papá, me equivoqué. No sabía que ella diría esas cosas», respondí. «El error no fue que no la detuvieras, sino que olvidaste quién te llevó al lugar donde estás hoy». Escuché sus sollozos ahogados, pero en lugar de enojo, solo sentí cansancio. «Kyle, no te disculpes. Deja que la vida te enseñe como tu madre me pidió. Esas facturas ahora son la lección y cada lección tiene un precio». Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa y miré hacia el jardín trasero. En ese lugar, años atrás, Elena y yo le enseñamos a Kyle a volar una cometa. Ahora solo el viento soplaba a través del viejo hilo, susurrando como un recordatorio. Lo que vuela demasiado alto y olvida sus raíces. Tarde o temprano se rompe el hilo. Ese mediodía, mientras revisaba unos contratos de reparaciones eléctricas en el taller, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales llegaban en avalancha como si alguien hubiera activado un interruptor para que el mundo entero viera los asuntos de mi familia. En la pantalla había un video corto, Jessica gritando fuera de aquí en medio de la boda, seguido de la escena de mi llamada. Mi voz tranquila hablando de 425.000 y una cláusula de pago inmediato. Cientos de comentarios, miles de veces compartido. Alguien le puso un titular «novia», hecha a su suegro de la fiesta, sin saber que él pagó su carrera de derecho. No sabía si reír o suspirar. Mi hijo llamó unos minutos después. Su voz era un caos. «Papá, no sabía que esto se haría tan grande. Los periódicos, la radio, todo el mundo está hablando de esto. Jessica está en pánico, escondida en su habitación. Quizás debería quedarse ahí y pensar», respondí con voz grave. Me suplicó: «Papá, te ruego que no digas nada más a los medios. Están preguntando si realmente les prestaste el dinero, si tienes papeles». Me reí suavemente. «Hijo, soy electricista. Siempre trabajo con papeles. Sin papeles ninguna corriente es segura». Por la tarde, el Chicago Tribune publicó un artículo: «La boda que se convirtió en una lección sobre clase y gratitud».
escribieron de forma neutral, pero los comentarios no lo fueron. Ese padre es un hombre del siglo. Si fuera él, habría hecho aún más. El mundo necesita más padres como él. Mientras tanto, las redes sociales de Jessica explotaron. Publicó un estado. Estoy siendo difamada. Lo que él llama ayuda es en realidad manipulación financiera. Debajo la gente discutía acaloradamente, pero luego, uno por uno, los testigos de la fiesta comenzaron a hablar. El juez Martínez, el señor Peterson, la señora Anderson, los que estaban sentados cerca de la terraza, todos confirmaron. Él solo se quedó allí, diciendo la verdad, sin insultar a nadie. La novia, en cambio, gritaba llamándolo ignorante. Por la noche, el bufete de abogados donde Jessica estaba a punto de empezar a trabajar anunció que suspendía temporalmente su contrato hasta que se verificara su ética. Kyle volvió a llamar su voz sin vida. «Papá, la han suspendido. Lo ha perdido todo. ¿Me oyes?» Guardé silencio un momento. «No, Kyle, no lo ha perdido todo. Solo ha perdido la máscara». Miré hacia afuera del taller. La luz del atardecer iluminaba los rollos de cobre ordenadamente apilados. Mi mundo era simple. Si un cable se rompía, se volvía a conectar. Pero el corazón de las personas no era tan fácil. «Papá, ¿qué hago ahora?», preguntó con voz débil. «Aprender a asumir la responsabilidad ambos. Y yo no diré una palabra más. La luz ahora es suya. Vean hacia dónde ilumina». Colgué. Me senté en mi escritorio. Afuera del taller, el atardecer caía como una corriente que se desvanecía en la oscuridad. Pero en algún lugar lo sabía. La lección que había iniciado anoche seguía en marcha, constante, como un circuito subterráneo imposible de cortar. A la mañana siguiente me desperté más tarde de lo habitual, no por cansancio, sino porque la casa de repente estaba demasiado silenciosa. El silencio de alguien que ya no necesita demostrar nada. Me serví café, encendí la televisión y, como era de esperar, nuestra historia estaba en todos los noticieros. En el canal local, una presentadora leía el video de la novia que echó a su suegro, quien pagó los estudios de ambos. Se ha vuelto viral con más de 2 millones de vistas. Luego repitieron la escena en la que yo me daba la vuelta y salía de la fiesta. Vi mi imagen en la pantalla, la espalda ligeramente encorvada, los pasos lentos, pero la mirada tranquila. Sin resentimiento, sin alardes. Alguien comentó en el pequeño recuadro de la pantalla: «Eso no es venganza, es dignidad». El teléfono volvió a sonar. Era Richard Steinberg, mi gerente del banco. «Frank, solo quiero que sepas que ahora toda mi oficina está hablando de ti. Y una cosa más, lo que hiciste es completamente legal. No tienen forma de demandarte». Me eché a reír. «Richard, no lo hice para ganar un juicio. Solo quería que entendieran el valor de $1 en el momento en que lo gastan sin saber quién sudó por él». «De todos modos», respondió Richard, «le has dado una lección a toda la ciudad». Colgué y miré hacia el patio trasero. El viejo roble de Kyle seguía allí, donde una vez colgué un columpio hecho con una llanta para él. Han pasado tantos años y la cuerda sigue fuerte, a pesar de la lluvia y el viento. Pero el lazo entre padre e hijo en una sola noche casi se había roto. Al mediodía, Kyle volvió a llamar. Su voz era ronca. «Papá, todos en el antiguo bufete de Jessica están hablando. Algunos dicen que es una mentirosa, otros te llaman tirano. Ella no lo soporta. Está pensando en demandarte». Suspiré. «Si quiere demandar, que lo haga, pero que recuerde lo que tengo en mis manos. Un contrato, una firma y mi honor». Se quedó en silencio y luego dijo en voz baja: «Papá, de verdad no sabía que esto llegaría tan lejos. Todo se está rompiendo». «No, hijo», dije suavemente. «Solo se rompe lo que es falso. Lo verdadero permanece».
Esa tarde un vecino pasó y me trajo el periódico impreso. En la portada había una foto mía saliendo del country club, con el titular El padre que le enseñó a su nuera una lección de gratitud. Abajo el columnista comentaba: en la sociedad actual, donde los títulos se valoran por encima del carácter, quizás necesitemos más personas como Fran Mena para recordarnos que el conocimiento no es sabiduría y que el dinero no puede comprar el respeto. Doblé el periódico y sonreí para mis adentros. No por orgullo, sino porque recordé a Elena. Si estuviera viva, probablemente diría: ¿ves? A veces solo necesitas guardar silencio en el momento adecuado para que todo el mundo te escuche. Tomé un sorbo de café mirando la luz del sol entrar por la ventana. La pequeña casa de repente se sentía más luminosa. No porque el día fuera más bonito, sino porque sabía que algunas sombras solo se disipan cuando se enciende la luz de la verdad. Esa tarde la ciudad parecía conocer mi historia. En cada cafetería por la que pasaba, la gente comentaba: ese electricista hizo lo correcto. Algunos incluso asentían. A veces la lección más cara es el precio que uno tiene que pagar por sí mismo. Pero entre el apoyo también había otras voces. Algunos jóvenes escribían en internet: se pasó, usó el dinero para humillar a otros. Lo leí y solo sonreí. Cada generación necesita tocar un enchufe para entender lo fuerte que es la electricidad. Por la noche, mientras ordenaba el taller, llamó la jueza María Martínez. Su voz era grave y serena. Frank, fui testigo de todo lo que pasó ese día. La prensa puede editar, pero yo no olvido. Si la señorita Jessica o alguien más intenta demandarlo, testificaré a su favor. Me reí suavemente. Gracias, señora. Pero no quiero convertir esto en una batalla legal. Solo quiero que mi hijo entienda lo que la universidad no enseña. El respeto nunca es gratis. Aún así, dijo ella, debería prepararse. Ella está buscando un abogado. Efectivamente, no mucho después, Richard Steinberg me envió una copia de un documento legal. En él, el abogado de Jessica me acusaba de coer y de aprovechar mi posición familiar para manipular. Leí cada línea con atención y luego me reí. Una estudiante de Derecho que se gradúa con honores y olvida que su propia firma también es una prueba. Richard, sí, respondió él con un tono entre broma y fastidio. Se está cortando su propio cable de alimentación. Esa noche Kyle vino de nuevo. Parecía demacrado con los ojos rojos. Papá, Jessica está desesperada. Dice que si la prensa no se detiene, no la admitirán en el colegio de abogados. Me senté en una silla y miré a mi hijo. Hijo, no deseo que ella fracase, pero a veces el fracaso es el comienzo de la conciencia. Estuve en silencio durante 3 años, creyendo que la amabilidad sería correspondida. Ahora sé que el silencio también tiene su precio. Bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Papá, me equivoqué. Dejé que otros decidieran a qué clase pertenecías». Le di una palmada en el hombro, tan suave como tocar un cable delgado. «Te equivocaste, pero un cable roto se puede volver a unir. La cuestión es si estás dispuesto a raspar la quemadura para volver a conectarlo». Cuando Kyle se fue, miré hacia la puerta del taller. Afuera comenzaba a llover. Las gotas repiqueteaban en el techo de lámina. Me senté en silencio, escuchando el sonido de la lluvia mezclarse con el golpeteo metálico en mi corazón. Elena solía decir: «La lluvia no distingue entre tejados, pero solo quien sabe cubrirse no se moja». Suspiré. Quizás ahora la lluvia estaba limpiando lo que quedaba de falsedad.
Mañana, si Jessica realmente quería un enfrentamiento, no tendría miedo, porque la justicia más vale tarde que nunca. 2 días después, en una mañana de niebla, un coche se detuvo frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Kyle bajar primero y luego a Jessica. Llevaba un abrigo gris, el pelo recogido deprisa, el rostro pálido y los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. No quedaba rastro de la novia orgullosa de aquel día, solo una joven temblando de miedo y vergüenza. Abrí la puerta. No dije nada, solo les hice un gesto para que entraran. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde Elena solía preparar el desayuno. El aire era denso. El tic-tac del reloj de pared se escuchaba con cada segundo. Jessica habló primero con voz temblorosa. «Señor Frank, sé que me equivoqué, pero todo esto se ha salido de control. Yo he perdido mi trabajo. El bufete retiró el contrato. La prensa no me deja en paz. Por favor, deténgase». La miré. Mis ojos ya no mostraban ira, solo cansancio. «Yo ya no estoy haciendo nada, Jessica. Fueron tus palabras esa noche las que iniciaron esta corriente. Solo la dejé seguir su curso natural. Acción y consecuencia». Ella bajó la cabeza. Las lágrimas caían. Kyle tomó la mano y dijo suavemente: «Papá, ella sabe que se equivocó. Yo también. Pero por favor no dejes que esto lo arruine todo». Me volví hacia él con voz grave. «Kyle, lo que lo arruinó no fueron los periódicos, sino tu silencio cuando ella llamó ignorante a tu padre». Ambos bajaron la mirada. Me levanté, abrí un armario y saqué una gruesa carpeta de documentos. La puse sobre la mesa. Dentro estaban todos los papeles, el contrato del préstamo, los extractos de las transferencias, las facturas de la matrícula, las facturas de la boda. Cada página tenía una fecha, una hora, una firma, un número claro. Guardé esto no para restregárselo en la cara. Solo quería que un día, cuando fueran lo suficientemente maduros, lo miraran y entendieran que cada oportunidad tiene un precio que alguien más pagó. Jessica tocó temblorosamente la primera hoja. Sus ojos recorrieron las cantidades $2,000 de matrícula al año, $15,000 para el curso de preparación, $200 para una laptop, $4,000 para el vestido de novia. Sollozó. Yo no tenía idea de que fuera tanto. La gente no suele tener idea. Respondí, porque están acostumbrados a recibir sin contar. Sollozó ahogadamente y luego dijo en voz baja: «Estoy tan avergonzada, señor Frank. Realmente creía que era mejor que tener más estudios significaba saber más. Pero resulta que yo era la más ignorante en esa habitación ese día». Volví a sentarme hablando lentamente. «No necesito una disculpa, Jessica. Solo necesito que recuerdes que el conocimiento sin gratitud es solo una sombra vacía». Elena solía decir: «Si alguien se atreve a inclinar la cabeza para admitir un error, no lo pises más». Suspiré mirando a Jessica secarse las lágrimas. «Está bien, no quiero arruinar el futuro de nadie. ¿Puedes renegociar el pago de la deuda con Richard? Pero ve a firmar tú misma y firma con honestidad, no con orgullo». Jessica levantó la vista con los ojos llorosos. «Gracias, señor». Asentí levemente, mi voz más suave. «No hay de qué. Paga con tus acciones». La cocina quedó en silencio. Afuera, el sol del mediodía entraba por la ventana, iluminando los papeles blancos tan brillantes como una luz eléctrica. Elena, pensé, quizás tenía razón. A veces el perdón también es una forma de enseñar. A la mañana siguiente me senté en el porche con una taza de café humeante en la mano. El aire de principios de otoño era fresco. El cielo estaba tranquilo. Solo se escuchaba el susurro de las hojas del roble. Este porche fue donde Kyle se sentaba a hacer la tarea cuando era niño, donde le enseñé a pelar cables de cobre,
a conectar dos extremos de un circuito para que la luz se encendiera sin hacer cortocircuito. Ahora el niño estaba sentado allí de nuevo, más grande, más cansado y más silencioso que nunca. Llegó temprano, todavía con la camisa arrugada de ayer, los ojos hundidos por el insomnio. No hablé. Dejé que él rompiera el silencio. Después de un largo rato, suspiró. Papá, Jessica no puede dormir. No deja de repetir que lo arruinó todo. Está buscando un nuevo trabajo. Cualquier cosa. Dice que quiere empezar de nuevo, que quiere tu perdón. Tomé un sorbo de café mirando a lo lejos. El perdón no es una deuda que se puede romper y ya está, hijo. Es un proceso. Pero al menos ella empezó con las 2 palabras que tú no has dicho. Key bajó la cabeza. Su voz se quebró. Lo siento, papá. No solo me quedé callado, también me avergoncé de ti. Cuando vi que todos te miraban diferente, instintivamente bajé la cabeza. Olvidé que tú nunca has bajado la cabeza ante nadie. Dejé la taza de café y lo miré directamente. Kyle, no tienes que avergonzarte por haberte equivocado. Solo necesitas tener el coraje para no volver a hacerlo. ¿Sabes por qué hice lo que hice? No para humillar a nadie, sino para que entendieras que el respeto es una corriente de un solo sentido. La luz solo se enciende cuando fluye en la dirección correcta. Levantó la vista con los ojos llorosos. Papá, si pudiera retroceder en el tiempo, correría, detendría a Jessica. Diría que estoy orgulloso de ti. El tiempo no retrocede, respondí. Pero hay algo más fuerte que el tiempo, la acción. Puedes empezar de nuevo por cómo vives a partir de ahora. Asintió. Un gorrión se posó en la barandilla, cantó un poco y se fue volando. Recordé a Elena. Si estuviera viva, ahora estaría sonriendo al ver a su hijo saber inclinar la cabeza sin perder la dignidad. Kyle dijo lentamente, Jessica dice que quiere volver a verte, esta vez no para pedir, sino para agradecer. Guardé silencio. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando algunas hojas amarillas que caían en los escalones. Cuando ella realmente entienda que la gratitud no se expresa con palabras, sino con acciones, entonces la escucharé. Nos quedamos en silencio. El sol de la mañana se proyectaba sobre la mesa de madera, dibujando las sombras de 2 hombres, uno viejo, uno joven, ambos mirando en la misma dirección. Nadie dijo nada más, pero supe que en ese silencio el hilo que se había roto ese día se estaba volviendo a unir. Ya no había chispas, solo una luz suave, suficiente para iluminar los rostros de 2 personas que estaban aprendiendo a amarse de nuevo. Una semana después de esa mañana, estaba trabajando en el taller cuando escuché un coche detenerse afuera. Era Jessica. Se bajó vestida con una camisa blanca y vaqueros sin maquillaje. Sus ojos todavía un poco tímidos, pero con algo diferente. Una calma y una sinceridad que no había visto antes. Me limpié las manos en un trapo y esperé. Se acercó deteniéndose un momento en el umbral. «Señor Frank». Su voz era tan baja que casi era un susurro. Sé que no quería verme, pero necesito decirle esto. Me crucé de brazos apoyándome en la puerta de madera y le hice un gesto para que continuara. No vengo a pedir que me perdone la deuda ni a justificarme. Vengo porque hoy me aceptaron en un pequeño bufete de abogados en el West Side. El salario es bajo, el trabajo es duro, pero es un trabajo real. Quiero empezar de nuevo por mis propios méritos. La miré en silencio. Ella continuó. En mi primer día allí, conocí a personas a las que antes nunca habría prestado atención. Fontaneros, conductores, una madre soltera que buscaba ayuda en el centro para resolver una deuda hipotecaria. Me di cuenta de que todo este tiempo hablaba de justicia, sin entender que la justicia empieza en el corazón.
Vi manos como las suyas y me avergoncé de haberlas despreciado. Su voz tembló, las lágrimas cayeron, pero sin debilidad. Señor Frank, gracias por darme la lección que la Facultad de Derecho no me enseñó. Asentí levemente todavía sin hablar. Sacó lentamente un sobre de su bolso. Este es el primer pago. $2,100. Quería entregárselo en persona, no a través del banco, no para demostrar nada, sino para decir que asumo mi responsabilidad. Miré el sobre en su mano. Los billetes no eran muchos, pero lo vi claramente. Esta vez no compraban presunción, sino que redimían la autoestima. No lo acepté de inmediato. Jessica, no necesito que pagues rápido. Necesito que pagues correctamente, de acuerdo con tu capacidad y con la persona en la que estás aprendiendo a convertirte. Ella asintió sonriendo levemente a través de las lágrimas. Entiendo. Antes de irse, se detuvo y dijo en voz baja: Kyle dice que todavía guarda la foto de la señora Elena en el taller. Ella estaría muy orgullosa de usted. Suspiré suavemente. Si de verdad lo crees, entonces no desperdicies esta lección. Deja que otros te vean cambiar. Esa es la única manera de que Elena esté orgullosa. Jessica inclinó la cabeza a modo de despedida y se dirigió a su coche. La vi alejarse, su silueta desapareciendo entre los árboles. Sobre mi escritorio, la luz del sol entraba por la ventana e iluminaba un viejo alicate, reflejando una luz pequeña pero clara. Lo toqué y sonreí levemente, no por haber ganado, sino porque entendí que lo más poderoso en el mundo no es la corriente eléctrica, sino la gratitud que ha sido encendida. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Volví a mi rutina en el taller. Cables, interruptores, el olor a metal caliente, el zumbido de los taladros. Pero algo en mí había cambiado. Cada mañana, al abrir la puerta, ya no sentía esa pesadez. Quizás porque finalmente la corriente había vuelto a fluir en la dirección correcta del dolor al perdón. Una tarde Kyle vino con una bolsa de papel. Papá, Jessica me pidió que te diera esto. La abrí y vi dentro una fotografía impresa en formato grande. Era una foto de boda, pero no Ladle Country Club. Estaba tomada en una pequeña iglesia, con luz natural, sencilla, y en la esquina inferior una nota escrita a mano. Gracias por darnos la oportunidad de aprender a ser personas de nuevo. Debajo estaban las firmas de ambos. La miré durante mucho tiempo. Ya no había vestidos de novia, lujos ni sonrisas ostentosas. Solo dos rostros reales, sencillos, un poco temblorosos, pero cálidos. Asentí levemente. Esta vez sí saben mirar directamente a la cámara. Dije, mitad en broma, mitad en serio. Kyle se sentó, su voz grave. Papá, quiero darte las gracias no solo por el dinero o por perdonar a Jessica, sino por enseñarme lo que es ser un hombre de verdad. Antes pensaba que un hombre fuerte era alguien exitoso, con títulos, con dinero. Pero tú me enseñaste que ser fuerte es elegir lo correcto, incluso si tienes que estar solo. Guardé silencio, sirviendo más café, el aroma llenando la cocina como en los viejos tiempos con Elena. Kyle, ¿sabes una cosa? No necesito que nadie me diga si estoy en lo correcto o no. Solo necesito saber que tú lo has entendido. Eso es suficiente. Él sonrió con los ojos un poco enrojecidos. Lo entiendo, papá. No dejaré que mi hijo crezca sin saber quién es su abuelo. Miré hacia el porche, donde el sol de la tarde se filtraba a través del viejo roble. Esa frase me conmovió. Quizás las heridas solo sanan de verdad cuando uno piensa en la siguiente generación. Antes de irse, Kyle se detuvo en la puerta y se volvió. Ah, y una cosa más. Ella dijo que éste me seguirá enviando el pago a tiempo, pero no por miedo a la deuda, sino porque quiere cumplir su promesa. Sonreí. Bien,
Una vez que las personas aprenden a cumplir su palabra, también aprenden a vivir con decencia. Después de que se fue, me quedé en el porche. El viento traía un ligero olor a madera quemada de los talleres cercanos. Miré el cielo oscurecerse y me dije a mí mismo: Elena, ¿ves? El árbol que plantamos fue azotado por el viento, pero no se rompió. Ahora le están saliendo hojas nuevas. Y por primera vez en muchos meses me permití sonreír de verdad. No por haber ganado, no por venganza, sino porque sentí que el pasado finalmente se había reconciliado con el presente. Pasaron 6 meses desde aquella noche en el country club. La primavera había llegado. El roble frente a la casa tenía brotes nuevos, tan verdes como si nunca hubiera conocido una tormenta. Seguía trabajando regularmente en el taller. Conseguí algunos contratos importantes. Las risas de los jóvenes aprendices hacían que el espacio se sintiera menos vacío, y a veces, durante el descanso, mencionaban la historia del electricista que le dio una lección a su nuera, como una anécdota. Yo solo sonreía, sin negar ni presumir. La vida es lo suficientemente larga como para que quien quiera entender entienda. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, llamó Kyle. Su voz era suave pero radiante. «Papá, Jessica está a punto de dar a luz». Me quedé en silencio por unos segundos y luego me eché a reír. «¿Ya vas a ser padre?» «Sí». «Ella quería que tú lo supieras antes que nadie. Dijo que si es una niña, se llamará Elena». Apreté el teléfono, incapaz de decir una palabra. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. El aroma a lavanda del patio trasero entraba suavemente. Un nuevo ciclo de vida estaba a punto de comenzar, tan suave como un circuito cerrado. Y cuando cargues a esa bebé, entenderás por qué hice todo esto. Cuando amas a un niño, sabes que los padres no necesitan ser agradecidos de inmediato, solo que sus hijos no los olviden. Se quedó en silencio por un momento, su voz entrecortada. «Papá, no dejaré que mi hija olvide sus raíces, lo prometo». Unas semanas después, fui al hospital. Jessica estaba en la cama, su rostro cansado pero radiante. En sus brazos sostenía a una bebé diminuta, envuelta en una manta blanca. Cuando me vio, asintió levemente. «Señor Frank, gracias por venir. No sé cómo agradecerle lo suficiente, pero espero que la pequeña Elena crezca amando las manos de su abuelo». Me senté y toqué suavemente la manita de la bebé. Su piel era suave, cálida y tan frágil que me hizo temblar el corazón. Vi la imagen de Elena en cada uno de sus rasgos. Los ojos ligeramente curvados, la piel clara, la respiración suave y débil como una nueva promesa. «Y Dios nos protegió». «Hola, pequeña», dije en voz muy baja. «Bienvenida a este mundo. Espero que crezcas apreciando lo más simple. Un abrazo, un par de manos y la gratitud». Jessica rompió a llorar, y Kyle, a su lado, me puso una mano en el hombro. «Papá, todo será diferente a partir de ahora. Lo prometo», asentí. Las lágrimas caían sin que intentara ocultarlas. En ese momento vi a Elena, no en una foto, sino como si estuviera allí sonriendo con su mirada tierna. Al salir del hospital, el atardecer cubría la carretera. Detuve el coche a un lado y observé cómo el sol se hundía detrás de los edificios lejanos. Hay lecciones que no necesitan ser repetidas, solo continuadas, pensé. Y en mi corazón supe que la luz al final del día no era la del sol, sino la del perdón. Ese verano mi vida siguió siendo la misma. Abría el taller por la mañana, lo cerraba por la tarde y los fines de semana visitaba a la pequeña Elena. La bebé crecía más rápido de lo que imaginaba. Su piel rosada, sus ojos abiertos con una curiosidad que parecía interrogar al mundo entero.
Cada vez que la sostenía en brazos, sentía que mi corazón se aligeraba. El frío y la oscuridad que había sentido durante tantos meses parecían disolverse con el cálido aliento de la bebé. Una tarde, Kyle llegó al taller con la camisa manchada de pintura y una factura en la mano. «Papá, este es el pago de este mes». Jessica dijo que aunque las cosas estén difíciles, quiere seguir pagando por sí misma. Está trabajando horas extras en el Centro de Asistencia Legal Comunitaria. Y yo estoy haciendo consultorías para algunas construcciones pequeñas. «¿Estamos bien, papá?» Sonreí. «Me alegro de que estén bien. No te apresures a pagar. Esta deuda no se paga con dinero, sino viviendo correctamente». Asintió mirando alrededor del taller. «¿Puedo ayudar en algo?» «Sí, puedes», dije pasándole un alicate. «Ayúdame a revisar este cableado viejo, a ver si hay algún circuito roto». Trabajamos juntos sin hablar mucho. El crujido de los cables de cobre, el sonido de un clavo al caer, el viento colándose por la ventana. Miré la mano de Kyle sosteniendo el destornillador, un pequeño rasguño en el pulgar, la herida del trabajo, algo que había olvidado. Me reí. ¿Ya sabes cómo usar el alicate? Él sonrió y respondió: «Tranquilo, papá, todavía me acuerdo. Resulta que conectar cables es como conectar personas. Hay que raspar lo quemado antes de poder soldar de nuevo». Le di una palmada en el hombro, mi mirada más cálida que el sol del mediodía. «Exacto. Pero recuerda, no dejes que la corriente fluya siempre en una sola dirección. El perdón también necesita regresar para que todo se ilumine por igual». Esa tarde Jessica pasó con la bebé. Se detuvo en la puerta, su rostro cansado pero sereno. «Señor Frank, Elena duerme muy bien. La enfermera dice que sonríe en sueños». Miré a mi nieta y luego a Jessica. Ella bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Sé que tendré que pagar esta deuda por mucho tiempo, pero no importa, porque esta vez cada dólar es una prueba de que ya no tengo miedo de mirarlo a los ojos». Sonreí amablemente. «No me mires como a un acreedor. Mírame como a alguien que una vez creyó que podía ser mejor». Abrazó a la bebé con más fuerza.
las lágrimas rodando por sus mejillas. No dije nada más. Solo puse suavemente mi mano sobre la cabeza de la niña. Se sobresaltó y luego agarró mi dedo con toda su manita. En ese momento sentí como si un interruptor se hubiera encendido en algún lugar de mi corazón. Una pequeña luz cálida se extendió por todo el taller. Elena solía decir: la electricidad solo tiene sentido cuando se transmite, y el amor solo tiene sentido cuando se perdona. Vi a madre e hija alejarse. El atardecer caía. El olor a soldadura se mezclaba con el viento. En mi mente pensé: quizás todas las corrientes del mundo finalmente conducen al mismo lugar, el corazón de quien sabe amar y agradecer. Pasó un año. La vida volvió a su ritmo, pero mi corazón era diferente. El taller eléctrico funcionaba mejor que nunca. Los pedidos aumentaban y los jóvenes empleados me llamaban Don Frank. Mitad en broma, mitad con respeto. Cada vez que preguntaban sobre la historia del año pasado, yo solo sonreía. Hay cables que cuando se rompen son aún más fuertes después de unirlos. Todas las noches me sentaba en el porche mirando el roble frente a la casa. Bajo ese árbol, Key había jugado en el columpio. Jessica había venido a pedir perdón, y ahora la pequeña Elena estaba aprendiendo a caminar. Cada vez que daba sus primeros pasos, su risa iluminaba todo el espacio. A menudo la levantaba en brazos, y ella reía a carcajadas, sus pequeñas manos alcanzando mi rostro. Cada vez que eso sucedía, escuchaba la voz de mi esposa resonar. ¿Ves? La luz todavía está aquí, solo que encontró otro camino para regresar. Una tarde, Kyle vino y dejó un sobre la mesa. Este es el último pago de la deuda, papá. Lo miré y sonreí levemente. Quédatelo. Ese dinero ahora es para tu hija. Yo ya no lo necesito, pero papá, lo que necesitaba ya me lo pagaste con la forma en que vives, con la mirada que tenías el día que cargaste a tu hija y entendiste que el amor también es responsabilidad. Key se quedó sin palabras. Serví más café. El aroma se extendió como en los viejos días con Elena. ¿Sabes una cosa? Dije mi voz grave pero cálida. Cuando eras pequeño, te enseñé que la electricidad solo fluye cuando los dos polos están conectados correctamente. Las personas son iguales. Por un lado está el amor y por el otro la gratitud. Si falta uno de los dos, la corriente se apaga. Él asintió con los ojos brillantes. Nos sentamos a ver a la pequeña Elena jugar en el patio, sosteniendo un trozo de alambre de cobre, riendo. Jessica estaba en la puerta con una mirada tranquila, sin rastro del orgullo del año anterior. «Papá», dijo en voz baja, «si no fuera por usted, nunca habríamos entendido lo que es una familia». Sonreí. La familia no es un lugar sin errores. Es el lugar donde aprendemos a perdonar y a reparar los circuitos rotos. El atardecer caía. La luz tocaba los cables eléctricos colgados en la pared, brillando como recuerdos. Miré mis manos callosas, bronceadas por el sol, pero tan firmes como siempre. «Elena», pensé en silencio, «la lección que me encargaste ha sido enseñada». Tomé a mi nieta en brazos. Ella estiró sus manos para agarrar el cuello de mi camisa sonriendo radiante. Dije en voz baja, como hablándome a mí mismo: «El abuelo no da segundas oportunidades, solo da las oportunidades que han sido merecidas. Y tú, pequeña, recuerda, la luz solo es verdaderamente hermosa cuando se enciende desde el corazón». El cielo se oscureció. Encendí la luz del porche, una luz amarilla que cubría el viejo tejado. La pequeña casa se iluminó en la noche, cálida y tranquila. Un ciclo se había cerrado, no con un trueno, sino con la luz del perdón y la gratitud. Si esta historia te ha cautivado,
dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.